Vamos a empezar. Y el tema que yo les voy a dar el día de hoy, muchos o a lo mejor se preguntarían qué quiere decir esto, ¿no? Porque a veces empezamos a vivir una vida cristiana de manera religiosa. Es decir, asistimos a la iglesia, nos dan ciertas reglas que debemos de seguir, pero realmente Dios tiene, aparte de que tiene una dirección en su palabra, Él es el que nos hace libres de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a compartir el día de hoy se llama jugando en la presencia de Dios. Y quizá puedas decir, ¿cómo que jugando en la presencia de Dios? Eso se escucha como que faltarle al respeto a Dios o de alguna forma, pero vamos a ver qué significa, ¿no? Entonces, en Marcos capítulo 10, verso 15, si vamos para allá, Marcos capítulo 10, verso 15, Marcos capítulo 10, verso 15, dice lo siguiente, dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Te lo vuelvo a repetir. Dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo te quiero leer otras dos versiones distintas. Te voy a leer la versión Dios habla hoy. De ese mismo verso dice: les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces habla de aceptación. Aceptar quiere decir que yo quiero eso para mi vida, ¿no? Entonces también dice la traducción lenguaje actual: les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque un niño es más inocente, un niño no está maleado. Un niño está constantemente creyendo en lo que tú le dices. Pero vamos a ver qué es lo que significa o esta palabra que dice un niño, ¿no? Viene de la raíz griega paidio, que significa niño pequeño, ¿sí? Significa infante, significa hijito, significa muchacho. Ahora, yo te podría preguntar, ¿qué es lo que hace un niño? Los que tienen niños, ¿qué es lo que hace un niño? Si nos ponemos a ver, normalmente un niño sano lo que hace que es jugar, se divierte, se alegra, disfruta jugar con papá, ¿cierto? Un niño hace eso. Está inquieto por recibir algo de papá, si le trae un regalo, papá está diciendo: te traje un regalo, yo ya quiero verlo, quiero abrirlo. ¿No has visto a los niños cuando quieren abrir sus juguetes en su cumpleaños? Cómo agarran y rompen todo, pero ellos están emocionados por ver su regalo y aún así también decir: yo quiero jugar contigo, papá, ¿no? Quieren imitar a papá. Normalmente dicen: yo quiero ser como mi papá, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no nos divertimos estando en la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque se han creado ciertas ideas en la iglesia que son mandamientos de hombre y no son mandamientos de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Se han creado cosas que son mandamientos de hombre, aunque nos rompa la cabeza. Pero debemos de entender que si nosotros, para muchos allá afuera, somos aburridos, ¿sabes por qué es? No es porque Dios sea aburrido. No es porque Dios sea aburrido. Es porque nosotros hacemos aburrida a la iglesia.
Es porque nosotros realmente no estamos fluyendo como Dios quiere que fluyamos. Fíjate, en la Biblia dice que en la presencia de Dios existe el gozo que proviene de su Espíritu. ¿Sí? En la presencia de Dios existe un gozo grande. Si vamos a Salmos 16:11, dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Vamos para allá. Salmos 16:11. Salmos 16:11. Salmos 16:11. Y dice, me mostrarás la senda de la vida. Dice, en tu presencia hay amargura. En tu presencia hay enojo. En tu presencia hay caras largas. En tu presencia hay amargura. En tu presencia hay cara de limón agrio. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, en su presencia constantemente hay plenitud de gozo. Por eso la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, dice que todos los ángeles están. ¡Yes! Yo me los imagino así. ¡Wow! ¿Ok? ¿No te gozas así cuando hay algo emocionante que hay en tu vida? ¡Ay, te van a ascender de puesto! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, te van a regalar 10,000 pesos! ¡Ay, sí! Así te gozas. Gózate como un niño. El niño, cuando le dan un regalo, está queriendo sacar el juguete y decir: ¡wow! Yo quiero ver lo que papá trajo para mí. Y en eso está su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Todos los tiempos. Dice que hay fiesta en el cielo. Y dice que nosotros debemos de orar: venga tu reino, hágase en la tierra como ¿qué? Como en el cielo. Entonces, en el cielo están todos apagados. Ay, sí, gloria a Dios. Y aplauden como que... ¿Así están en las fiestas? Mejor cuando estaban en el mundo. Ay, sí, ay, vuelta, y vuelta, y vuelta. Pero en su presencia, ay, no, qué pena. ¿Qué tal si me pongo como esa hermana que se calla cada rato? Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Imagínate, vamos a llegar a la presencia de Dios. Se supone que nos estamos preparando para la presencia de Dios cuando el Señor Jesús venga. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? ¿Estamos haciendo fiesta en el Señor? ¿Qué hay en una fiesta? ¿Qué hay en una fiesta? Alegría. ¿Qué hay en una fiesta? También hay bebida. ¿Qué hay en una fiesta? Comida. También hay, ¿qué hay en una fiesta? Hay gozo. ¿Ves en una fiesta a alguien que está que la mayoría están aburridos? ¿Y tú crees que el Señor es así? Si las fiestas del mundo las creemos como mejores, es que no has conocido la fiesta que hay en los cielos. Y porque no la has vivido. Pero también en la presencia de Dios hay vino nuevo. ¿Y sabes qué? No cuesta. Hay gozo. Hay plenitud de gozo. ¿Qué es lo que dice? Hay plenitud. ¿Qué es algo pleno? Algo enorme. ¿Y por qué no lo tomamos? Porque no queremos. Porque nos da pena. Porque no creemos. Pero dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Mientras los ángeles están alabando a Dios, nosotros estamos con cara de limón agrio. Le dices, levanta tus manos. ¿Qué dijo?
Le dice, cierra tus ojos para que te concentres. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a una religión, pero no estamos acostumbrados a tener una relación. Cuando tenemos una relación de amigos, cuando tenemos una relación en una fiesta, lo que pasa es que estamos constantemente alegres, estamos contando chistes. ¿Y sabes qué? Hay una serie que se llama The Chosen, que la puedes bajar en una aplicación a tu teléfono y es totalmente gratis. No sé si ya la han visto algunos, pero esa aplicación, o más bien esa serie de la vida de Jesús, me gusta porque pintan a un Jesús no rígido. Parece que hemos aprendido un Jesús de, sí, alaba a Dios, sí, vamos, sí, levanta tus manos, sí. Como robots. En lugar de que lo hagamos divertido y de verdad, o sea, en una ocasión hay un capítulo que habla acerca precisamente de los niños y dice que los niños se acercaron a Jesús y estaban viendo qué es lo que hacía. Y de repente Jesús empezó a hacer ruidos como y empezó. ¿Te imaginas a Jesús así realmente? ¿O te lo imaginas como un señor viejito, como le dicen, medio amargado en el cielo? Que solamente, ¿por qué? Porque hemos creado algo duro de parte de Dios cuando no es así. ¿Una persona llena de amor crees que va a ser de esa forma? No. Entonces, en el cielo, te puedo preguntar, ¿en el cielo existe tristeza? ¿No? ¿Y por qué hay aquí tristeza? En el cielo existe el desánimo. ¿Y por qué nos desanimamos? ¿Existe depresión o existe enfermedad? En los cielos no existe. Pero ¿sabes por qué? Porque no vivimos el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la oración. Venga tu reino, hágase en la tierra como en el cielo. Entonces, si en el cielo hay fiesta, ¿qué tenemos que tener aquí? Si en el cielo hay gozo, ¿qué tenemos que tener aquí? Conste, ustedes ya dijeron. Entonces, en el cielo existe sanidad, existen milagros, existe gozo constante porque está la presencia de Dios ahí. Y necesitamos tomarla. Existe una fiesta que no se acaba. Por eso les digo, cuando yo he venido, les digo, hay una hora de salida, pero no hay una hora de entrada. Digo, de una hora de entrada, pero no hay una hora de salida. ¿Por qué? Porque la fiesta se acaba cuando tú la acabas. Pero si nosotros decidimos seguir hasta donde nos lleve Dios, entonces vamos a experimentar más de lo que es su presencia. Pero muchas veces estamos, ya tengo hambre, ya terminar el hermano, ya es la 1:30, son las 3 de la tarde, pero en las fiestas ni te acordabas. Dice uno hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Y es más, ahorita que es la temporada de la Virgen, dice Guadalupe Reyes, ¿no? Dice que es desde la fecha de la Virgen hasta Reyes, tome y tome sin parar. Le dicen Guadalupe Reyes, ¿no sabían de eso? Y nosotros por un momento que queremos, que Dios nos puede dar más, nosotros decidimos decir, no, gracias. Cuando en la fiesta del mundo decíamos, sí, más. Lo siento si salimos con chipotes. Entonces la pregunta es aquí, ¿esto lo hacemos con nuestro Padre Celestial? La pregunta es, ¿estamos disfrutando de su presencia aquí en la tierra o nos estamos ahí?
ni expectantes. La pregunta es, ¿estamos bajando el cielo a la tierra o estamos actuando como creyentes que no creen? ¡Pum! Vete conmigo, ouch. En la iglesia hay creyentes que no creen. Y te lo voy a decir así de sencillo. Hay creyentes que no creen porque el cielo en la tierra decimos que es la sanidad, los milagros. ¿A cuántos de nosotros nos siguen si somos todos creyentes? Todos somos creyentes, ¿cierto? ¿Y por qué no activamos el cielo en la tierra? Porque somos creyentes que no creen. Somos creyentes que dicen, sí, el pastor, los ungidos de Dios son usados por Dios. No, la Biblia dice el que cree. Amén. Entonces, si no estamos bajando, si no estamos haciendo esto con nuestro Padre Celestial, si no estamos disfrutando de su presencia aquí en la tierra, si no estamos bajando el cielo a la tierra o estamos actuando como creyentes reales, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sabes qué? Estamos siendo religiosos. Alguien que solamente vive una religión. ¿En serio? Porque decimos hacer algo y no lo hacemos. Los fariseos estaban ahí juzgando, y tú que no sé qué, y bla, bla, bla. Pero ellos, ¿qué hacían? Nada más señalaban. Dice el mismo Jesús, dice, ustedes ponen cargas en los demás que ustedes mismos no pueden cargar. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué es lo que me impide hacerlo? ¿Qué es lo que me impide hacerlo? ¿Qué es lo que me impide ser como un niño? ¿Qué es lo que me impide el que yo pueda estar en la presencia de Dios como un niño? ¿Qué es lo que me impide que yo pueda jugar en su presencia? Porque Él nos dijo, ¿no? Vamos a ser como el que realmente quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser como ¿quién? ¿Lo dijo Axel? Lo dijo el Jesús. Pero a veces no nos ponemos a pensar el trasfondo de eso, que es un niño. Normalmente decimos, es que es alguien que... Pero si te das cuenta, un niño juega, un niño se divierte, un niño está constantemente con su sonrisa, un niño está constantemente... Normalmente así es. ¿Y por qué no somos así? Fíjate. Lo que nos impide hacerlo, digo, hay más cosas, pero yo tengo dos cosas muy esenciales que nos impiden el que nosotros juguemos en la presencia de Dios. Y número uno es el no tener fe, es decir, no tener una confianza y rechazarlo con la duda. ¿Qué es la duda? Lo contrario a la fe. Es que yo no creo que eso que está pasando sea de Dios. ¿Cierto? Y yo te lo puedo decir, me han invitado a iglesias, el Espíritu Santo se empieza a mover y ya no me vuelven a invitar. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque están basados en otras cosas y les gana la incredulidad. Y como no lo pueden sentir o como no lo viven, entonces dicen, no, eso no es de Dios. Entonces, fíjate, la fe es creer que lo imposible solo lo puede hacer Dios. Entonces, algo imposible es que te emborraches de la presencia de Dios o te emborraches y que huelas a vino, literalmente, O sea, de verdad.
Cuando yo estaba de misionero en Oaxaca, había un hermano que digo, no quiero ofender ni mucho menos, simplemente es un comentario. Normalmente la doctrina bautista es muy buena, pero los bautistas no creen en el mover del Espíritu Santo, no creen en la liberación, no creen en otras cosas como los dones del Espíritu, los dones de sanidad. Ya creyeron que ya eso ya pasó, ¿no? Entonces, yo inicié con una familia así, y ellos empezaron a ver libertad en sus hijos. Cuando estábamos en un culto, empezó el hijo ahí a vomitarse y a ser liberado en el primer día de culto. Pero ese hermano no creía nada de eso, del vino, del gozo. Dice, no, eso es mentira. Y un día prediqué acerca del vino celestial. Y ese día el hermano fue el más borracho de todos. Estaba tirado en el suelo. Estaba risa y risa. Estaba con los mocos de fuera, así como cuando lloras, pero así le salían los mocos, pero risa y risa. Y te acercabas a él y ¿sabes a qué olía? A vino. No tomó antes de llegar. El Espíritu Santo descendió sobre él y le dijo, ándale, por incrédulo. Solamente son cosas imposibles que Dios pueda hacer. ¿Sí? La fe es creer lo que otros no creen que Dios puede hacer. Una persona puede creer que lo puede tocar el Espíritu Santo y va a ser lleno del Espíritu Santo, y otra persona a lo mejor no va a creer, y ¿sabes qué? Se va a quedar ahí en su lugar. Pero cuando nosotros buscamos el Espíritu Santo unidos, va a suceder lo que sucedió en el día del Pentecostés. Ellos creyeron. Y no solamente eso, dice la Biblia que pasaba la gente y decían que estaban llenos de mosto. ¿Lo han leído? En Hechos 2 dice, estaban llenos de mosto, es decir, estaban borrachos. ¿Cómo actúa un borracho? Se anda cayendo, anda risa y risa, anda todo mareado. O sea, llorando a lo mejor también. ¿Tú crees que les decían borrachos nada más porque sí? Era porque estaba sucediendo algo. Pero como no nos ponemos a profundizar en la palabra y nada más leer, sí, es que estaban llenos de mosto, estaban borrachos, es que pensaban que estaban locos nada más, pero la Biblia dice eso. Entonces era porque la presencia de Dios cayó tan fuerte que parecían borrachos, pero sí estaban borrachos en el Espíritu. Por eso se asombraban. Ahora, pero eso fue porque ellos creyeron, se reunieron. Dice que todos los días estaban buscando la presencia de Dios, mujeres y hombres. Y es lo que hemos estado haciendo prácticamente toda esta semana. Sí les he estado dando taller, pero he estado orando por ustedes, por los que han venido, ¿sí? Y han sido llenos, se han experimentado cosas que no habían experimentado, ¿sí? Pero la incredulidad es imagínate, la incredulidad es tener más fe en lo que Satanás puede ser que en lo que Dios puede hacer. Te lo vuelvo a repetir. La incredulidad es creer más en lo que Satanás puede hacer que en lo que Dios puede hacer. Mucha gente es muy incrédula a la presencia de Dios. Nos tocaba la otra vez, cuando vine, el último día que hicimos culto en la tarde, que hicimos culto en la mañana y en la tarde, nos tocó un hermano que venía con su mujer y dice, yo nunca había experimentado que me cayera. Y dice, yo decía, esos están locos. Yo decía, esos
se están haciendo, nada más se caen, pero o los tumban. Y ándele que le toca. Pero nosotros tenemos que entender que si es la palabra lo está diciendo, debemos de creer en la palabra y romper moldes. ¿Sí? Había un niño que estábamos predicando en las calles en Reynosa y le dijimos que si podíamos orar por él, y empezamos a orar por él, y en ese momento empieza a reírse en la calle, y yo me empecé a reír con él porque el Espíritu Santo nos estaba tocando. Y a la siguiente semana me lo llevo a encontrar porque le digo, ¿qué sentiste? No, pues no paraba de reír, sentía algo que me hacía como cosquillas aquí dentro de mi estómago y no podía parar de reír. Y después a la semana siguiente, como 15 días después, lo vuelvo a encontrar y está con un chico un poquito más grande que él, pero también era un niño, y le digo, hola, ¿cómo estás? No, pues bien, le digo, ¿y él quién es? No, pues mi primo. Le digo, ¿ya le contaste lo que sentiste? ¿Tu experiencia con el Espíritu Santo? Me dice, no. Le digo, pues cuéntale. Y empezó a decirle, ¿no? Y le digo, ¿tú quieres recibir eso de parte de Dios? Y me dice, sí. Entonces vamos y empezamos a orar. Y le digo al niño, oye, ¿tú crees que Dios te puede usar? Me dice, sí. Le digo, pon tu mano en su estómago y repite después de mí. Dice, llénalo de tu gozo, Espíritu Santo. Y así nada más lo hizo. El niño se empieza a reír, le pasa el gozo al otro niño y yo también empiezo a reír. Los tres estábamos riendo en la calle como locos por la presencia de Dios. Los niños creen más rápido, pero es porque existe más fe en ellos que nosotros. A mí me sorprendió la semana pasada, porque yo sentía orar por los niños y mejor los niños recibieron que ustedes. Muchos no recibieron la semana pasada, pero ¿saben por qué? Porque no quieren y porque no creen. Por eso cuando existe la incredulidad, si lees en la Biblia, hay veces que la incredulidad anula milagros. No siempre, pero dice que cuando Jesús fue a un lugar, dice, y hizo muy pocos milagros porque había incredulidad en la gente. Entonces, todo eso de la presencia de Dios entra también en los milagros que Dios hace. Por eso es importante tener fe como un niño, porque un niño le dices que va a pasar algo y él te lo cree, porque su fe es inmensa. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu fe? ¿Vas a irte de aquí igual como llegaste? ¿O vas a recibir algo mayor de parte del Espíritu Santo en tu vida? Ahora, el punto número 2. ¿Se acuerdan que estamos viendo qué es lo que afecta a esto? ¿Qué es lo que impide que nosotros entremos o jugar en la presencia de Dios? Número 2, los conceptos que tenemos del reino formados por la religión. Los conceptos que tenemos del reino formados por la religión, es decir, la religiosidad. La religión enseña las cosas son así. Las cosas son así. Y entonces empiezan a hacer un cuadrado y quieren meter a Dios en ese cuadrado. No quiere decir que Dios no tenga principios, pero a veces los principios de Dios los hacen los seres humanos algo cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, te dicen, yo he escuchado que varias doctrinas dicen que si te caes para adelante es lo bueno, y si te caes para atrás es lo malo. O si te caes para adelante es bueno y si te caes para atrás es malo.
Yo he conocido doctrinas o he escuchado de doctrinas que dicen que ¿qué otra cosa? El vestirte o no de una forma no quiere decir que no nos vistamos decorosamente, como dice la palabra, pero a veces nos decimos, es que me tengo que vestir, porque voy a la iglesia, me tengo que vestir con corbata, como los pastores de antes, bueno, todavía hay, con corbata, con zapatos, porque si no, entonces así no le agradas a Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Cierto? Yo te puedo decir, he predicado hasta con el cabello largo, lo he tenido largo. ¿Y sabes qué? La unción sigue fluyendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se fija en mi cabello. Dios se fija en mi relación con Él. Y Dios quiere romper moldes. Dios quiere romper moldes en nuestras vidas. Amén. Entonces ese es un molde. Decir, es que las cosas son así. Y no cambian. Igual, religiosidad es no digo que también parezca que se pinten y parezcan payasos, pero dice en la Biblia decorosamente, muchas mujeres no se pintan y se ven bonitas pintadas. ¿Sí? Pero Dios nos está diciendo, Dios ama nuestra vida, ama lo que somos, ama nuestro corazón. Lo podemos ver hasta cuando eligió a David, ¿sí? Samuel dice, este guapetón, ese alto, ese es el chido, ese es el bueno. Y le dijo Dios, no te fijes en las apariencias, fíjate en su corazón. Y nosotros tenemos que empezar a entender que debemos de tener un corazón de niño. Tenemos que entender que nuestro corazón debe de ser lleno de su presencia. Amén. Y no de apariencias. Porque muchas veces te pintas o no te pintas o haces cosas de alguna forma y sabes que es como lo decía Jesús con los fariseos. Quieres poner cargas que tú mismo no puedes hacer. Amén. Ahora, nosotros debemos de tomar el modelo celestial y no el de conceptos que han sido inculcados por sabiduría humana. Por eso la Biblia nos habla en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y antes de leerlo, con lo que yo te decía, con relación a que nos crean moldes, porque eso lo quería comentar. Muchas veces la iglesia en general dice, es que cuando te toca el Espíritu Santo, dice, entonces lloras. Y te creas ese molde, ¿no? Cuando tú ves a alguien llorando, ¿qué es lo que dices? Lo tocó el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero cuando lo ves riendo, cuando lo ves tirado, dices, eso no es del Espíritu Santo. Pero si te dijera, ¿en dónde dice la palabra que cuando el Espíritu Santo llena o toca, lloras? No dice. Pero ¿sabes qué es un molde de hombre? O sea, sí toca el Espíritu Santo y sí lloras, porque Dios te está ministrando. Pero entonces si gritas, esa hermana que está de gritón, que le está tocando la presencia de Dios, eso no es de Dios. ¿Sí me explico? Cuando no dice en ningún lado la palabra eso. Dios tiene el poder de manifestarse de muchas formas. Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos ¿qué? Por medio, ¿qué más?
de la renovación de vuestra mente. Dice, para que puedan conocer la voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. Entonces dice, no se conformen al pensamiento de este mundo, no se conformen al pensamiento humano. Dice, renueven su mente. Es decir, te está diciendo, métete en la cabecita que el reino de Dios es de esta forma, no como tú la piensas, sino como yo quiero hacerlo. Fíjate lo que dice en la versión Dios habla o dice, no vivan ya según los criterios de este tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¡Wow! Está padrísimo. Dice, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces dice, no vivan según los criterios de este mundo, los criterios de este tiempo presente. Dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Entonces, el cambiar la manera de vivir tiene que ver también con eso. Que yo no viva con moldes, que yo viva libre en la presencia de Dios. Y se los digo ¿por qué? Porque a veces estamos acostumbrados también a que digámoslo así, ¿no? Estamos acostumbrados a un molde de que empieza a tales horas, estamos acostumbrados a un molde de que se va a hacer de esta forma, y no quiere decir que no podamos hacer eso, de que haya algunas cosas o criterios que se deban de seguir. No quiere decir que no se pueda. Lo que quiere decir es que si el Espíritu Santo quiere hacer lo que Él quiere, me ha tocado ir a cultos o me ha tocado ir a reuniones en las cuales no predicamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo decidió moverse y no predicamos. Y no quiere decir que por eso esté mal, porque normalmente sí predicamos la palabra. Pero si el Espíritu Santo quiere moverse, pues libertad. ¿Sí me explico? Entonces no nos podemos casar con la idea de que las manifestaciones del Espíritu Santo, como el gozo, el vino, aún la descarga de su presencia, porque se siente como voltios, como electricidad su presencia también, aún como dolores de parto, dice la palabra, que también se manifiesta, pero para eso yo lo tengo que escudriñar en la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? Y otras cosas más, pero todas estas cosas los fariseos le decían a Jesús que todo lo que Él hacía era por obra de Belcebú. Es decir, por Satanás. ¿Sí? Entonces, pero dice, si vamos para ahí en eso que les estoy diciendo, Mateo 12:28, Mateo 12:28, Mateo 12:28. Mateo 12:28. Les cuento más o menos la historia. Dice que Jesús que había un endemoniado que estaba ciego y mudo, y dice que Jesús lo liberó y lo sanó. Y que la única explicación que ellos le daban era que había sido liberado por Belcebú. ¿Sí? Pero fíjense qué es lo que dice. El verso 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¡Wow! Entonces, si hay manifestaciones de su presencia, si hay cosas que provienen del reino de Dios, que aquí pensaban ellos que era demoníaco.
el que liberaran a personas. Y tenían una idea, es que esto no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un pensamiento humano. Pero más adelante les dice, aguas con lo que dice, porque dice, la blasfemia, dice, todo se te va a perdonar, mas la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo no. Entonces tienes que tener mucho cuidado con decir que las manifestaciones, y no te estoy condenando ni mucho menos, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, porque si realmente proviene de eso, de Dios, ¿quién no va a querer algo que proviene de Dios? Pero para eso tenemos que buscarlo. Para eso tenemos que, como un niño busca a su papá y busca estar en su presencia, de esa misma manera tenemos que buscarlo a Dios, ¿sí? Entonces, dice, si yo he hecho realmente los demonios si no los echo por Beelzebú, dice, entonces ciertamente el reino de los cielos se está manifestando. Y Dios quiere manifestar su reino aquí en la tierra, pero para eso necesita que una iglesia esté preparada para eso. Si tú lees avivamientos, te vas a dar cuenta que cada vez que caían avivamientos, muchas veces sí se manifestaba la sanidad, los milagros, los prodigios, las señales, pero también se manifestaba la presencia de Dios con gozo, se manifestaba con vino, se ha manifestado con electricidad. Si tú lees los grandes avivamientos, vas a darte cuenta que todo eso ya ha sido manifestado antes por la presencia de Dios. Entonces, el reino de los cielos quiere establecerse aquí en la tierra, pero para eso necesitamos una iglesia preparada, una iglesia que le busque constantemente, una iglesia que no le ponga peros de decir, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir aquello, yo quiero todo de ti, así como un enamorado quiere todo con su amado, con su amada. Ahora, yo les voy a dar 3 consejos prácticos para ser como niños. ¿Estamos? Les voy a dar 3 consejos prácticos para ser como niños. Número 1, dejar que fluya el Espíritu Santo con la libertad que Él tiene. Y te voy a dar la cita que es 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. Y dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? ¿Hay control? ¿El control qué es? Manipulación, pero ¿qué más es? Es falta de libertad, ¿cierto? Entonces, debemos de aprender a no controlar o querer controlar a Dios. Debemos de aprender a no querer controlar a Dios, sino que le dejemos que fluya con libertad. Haz lo que tú quieras, Señor. Número 2, el pedir que el Padre nos dé de su Espíritu. Lucas 11:9 al 13. Lucas 11:9 al 13. Digo, ya es un verso que nosotros conocemos, pero yo te lo quiero leer rápidamente. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice el 11,
Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces habla acerca de eso. Dice, pide y se te dará, busca y hallarás, toca o llama y se te abrirá. Si no has recibido es porque no has querido. Porque cuando existe una decisión, cuando existe un anhelo, buscas. Cuando existe un anhelo de que quieres estudiar, buscas las mejores escuelas o las que están cerca de ti o con los mejores programas. ¿Cierto? Y de esa misma manera, con la presencia de Dios, si tú quieres, tienes que buscar. Si tú anhelas a tu amado, vas a querer saber más de Él, vas a querer experimentar cosas mayores con Él. Pero es tu decisión si tú te quieres quedar sentado y seguir teniendo la misma mentalidad o romper con ella. Porque dice, Dios le va a dar a los que le pidan, o a los que le busquen, o a los que le toquen, Dios les va a dar al Espíritu Santo. Entonces, si tú lo anhelas, si tú lo deseas, si tú lo buscas, vas a poder estar jugando en su presencia. Y te voy a decir algo rápidamente con relación a eso, porque se me vino a la mente ahora. Muchos ven al Padre Celestial como alguien duro porque han tenido padres duros. Y por eso no pueden experimentar el amor de Dios o la presencia de Dios de una forma. Muchos no recibieron a un padre cariñoso, un padre juguetón que estuviera con sus hijos, sino recibieron rechazo, recibieron como los abuelos de antes, ¿no? Que eran como muy duros y que solamente les tenías casi que besar la mano. Y por eso lo asimilan. Pero sabes, en una ocasión, porque también Dios nos ayuda a usar nuestra imaginación para romper cosas. Digo, si la utiliza el enemigo para la pornografía, para cuestiones sexuales y cosas por el estilo, obviamente que Dios creó la imaginación para algo, para los sueños, para las visiones, para ciertas cosas, para sanar nuestra vida también. Y en una ocasión estábamos orando por alguien, estábamos orando en una reunión pequeña, y de repente, y por eso lo he llegado a utilizar eso también. Estaba orando por una persona, pero estaba dura. Y Dios escuché que Dios me decía, dile que imagine que estuviera como un niño de 5 años y que su papá juega con él, o sea, que yo estoy jugando con él. Y le digo, imagínate a Jesús cómo está jugando contigo y de esta forma y de esta forma. Y de repente había una hermana aquí riendo en el suelo y se le dice que sintió como si una luz penetrara o se moviera hacia donde él estaba, y se empezó a reír por la presencia de Dios. Y no lo podías parar. Y era una persona dura, pero ¿sabes qué? Lo que había vivido le había afectado para poder recibir lo que Dios quería darle. ¿Sí? Entonces, te doy el último punto. El 3, ser constantes. Te voy a dar la cita, pero solamente te la voy a mencionar. El ser constantes. Lucas 18, 1 al 8. Y si tú recuerdas esta parábola, dice que Jesús les refirió esta parábola y dice, una mujer viuda fue con un juez injusto, y dice que ese juez injusto, de tantas veces que había ido la viuda, dice, yo ya le voy a cumplir a esta viuda lo que me pide, porque si no me va a exasperar.
¿Sí? ¿La diferencia? Y yo la relacioné tanto con esto que les estoy predicando, porque sabes que un niño es así. Un niño, cuando van a la tienda o algo, o cuando van a un supermercado o algo, y papi, quiero esto. No, hijo, que no sé, que lo quiero, y hasta empiezan a hacer berrinche y a decir, yo quiero. Entonces el padre a veces es tanto así que dice, ay, ya te lo voy a comprar para que te calles. Y a veces no somos persistentes con buscar la presencia de Dios. Si no la sientes, búscala más. Si no la sientes, búscala más. Si no la sientes, búscala más. Pero eres tú, no va a depender de mí. Va a depender de qué tanto busques tú. Porque cuando yo me vaya, la presencia de Dios se va a ir. No se va a ir. Va a seguir aquí, va a seguir contigo. Pero es necesario que tú busques exasperadamente a Dios, que puedas fluir en su presencia y que puedas verlo de una manera distinta, jugando en Él, jugando en su presencia. ¿Estamos? Amén. Dios quiere tocar tu vida el día de hoy. ¿Cuántos estamos dispuestos?